La Clase Radio 2026. Estamos aquí en La Clase Radio preparados para charlar con Fabián Werner, integrante del equipo de investigación para la búsqueda de personas detenidas desaparecidas, este equipo creado por la Institución Nacional de Derechos Humanos, que en el día de ayer presentaron nuevos datos sobre denuncias y casos de investigaciones relacionadas a las desapariciones forzadas ocurridas en la pasada dictadura que sufrió nuestro país. Fabián Werner, te agradecemos por compartir estos minutos aquí con nosotros en La Clase Radio, te damos la bienvenida. Bueno, muchas gracias a ustedes por el interés en el trabajo y bueno, estamos a las órdenes para la charla. Fabián, en el día de ayer presentaron estos nuevos datos que hablan de las investigaciones relativas a derechos humanos y a desapariciones forzadas ocurridas en el pasado reciente de nuestro país. Contanos lo más sustancial que revela este informe que presentaron ayer. Bueno, por un lado están los datos más duros, digamos. Nosotros hemos relevado desde que comenzó el trabajo del equipo de búsqueda 326 denuncias provenientes de diversos ámbitos. Algunas fueron recogidas directamente por nosotros, pero otras se ven presentando desde la recuperación democrática, en el Parlamento, en la Justicia, en la Comisión para la Paz y todos los procedimientos que vinieron después de la Comisión para la Paz hasta que la institución se hizo cargo de la competencia de búsqueda. Y también hemos relevado algunas denuncias que se hicieron en el exterior, tanto en embajadas uruguayas en distintos lugares, como en la justicia o la policía de Argentina, por ejemplo, o de otros países que tuvieron una activa participación en el Plan Cóndor. Ese es el primer dato que me parece relevante comentar. Después el segundo es que de esas 326 denuncias relevadas, hay 243 que se mantienen como investigación activa. Esto quiere decir que son parte de un proceso de investigación del equipo de búsqueda. Estas 243 denuncias se dividen, por un lado, en 162 casos de desaparición forzada ya confirmada y 81 casos que se encuentran en análisis, es decir, que todavía no hemos tenido elementos suficientes para declararla como desaparición forzada y por lo tanto incluirla en la lista oficial o descartarla definitivamente. Y después hay otro universo de denuncias descartadas que suman 40 aproximadamente y 46 casos aclarados. Los casos aclarados son aquellos en los cuales se determinó, se logró hallar los restos de las personas o se determinó de manera fehaciente cuál fue el destino final de sus restos. Fabián, lo más impactante de estos datos que ustedes dan es que hay 8 nuevos nombres que se sumarían a esta lista de 197 personas desaparecidas que se manejaba hasta el día de ayer, ¿no? Sí, nosotros somos conscientes de que ese puede ser el dato que más impacto genera en la opinión pública, porque el 197 era un número muy simbólico que se había instalado a nivel de toda la sociedad. Y bueno, y este trabajo que hemos hecho en estos años nos permite por el momento agregar 8 casos a esa lista. Existen elementos de convicción suficientes en el equipo de que ese número se pueda aumentar todavía más en los próximos meses. Pero bueno, dependerá también del análisis que venimos haciendo de esos 81 casos que te mencionaba anteriormente. Así que también siempre decimos que estamos trabajando con números variables, es decir, que van a ir variando con el paso del tiempo, fruto del trabajo de investigación del equipo, pero también debido a que todavía hay denuncias que están llegando. Nosotros comentamos ayer en la presentación que la última denuncia nos llegó a mediados de abril y refiere a hechos que tienen más de 50 años. Y eso tiene que ver con que por un lado, el proceso interno de cada familia es muy particular, es muy caso a caso, tiene que ver con
la convicción, la asimilación de que probablemente la desaparición de un familiar tenga que ver con el terrorismo de Estado y bueno, y eso en general lleva a la familia a denunciar, pero también tiene que ver con cuestiones más vinculadas con discrepancias, por ejemplo, en el seno familiar. Hay una parte de la familia que quiere denunciar, otra que no quiere. El hecho de que haya familias que tienen en su seno personal militar o personal policial, eso también limita bastante a las familias a la hora de presentar una denuncia. Y por otro lado también la confianza. Muchas veces la gente nos dice que no había sentido hasta el momento la confianza suficiente en las instituciones como para presentar una denuncia y ahora de alguna manera y por alguna razón siente que están dadas las garantías para hacerlo. ¿Esto quiere decir que hay cierto clima de miedo todavía que persiste en relación con estos casos y esta temática? Sí, sí, hay clima de miedo en algunas familias que todavía no han denunciado o que recién ahora se están animando a denunciar, y hay clima de miedo entre los posibles testigos o entre aquellas personas que pueden llegar a tener alguna clase de información relevante y no la brinda porque justamente considera que puede ser objeto de algún tipo de represalia. Esto sobre todo sucede entre el personal subalterno de las Fuerzas Armadas y de la policía. Esto nos lo han manifestado muchas veces en los testimonios que hemos ido a recoger, fundamentalmente cuando la persona no se acerca voluntariamente o no se acerca de manera espontánea, sino que somos nosotros los que nos acercamos porque tenemos información que nos permite pensar que puede tener algún tipo de información relevante. Entonces sí, la verdad es que nos hemos encontrado en muchos casos con que todavía, a pesar del paso del tiempo, el miedo sigue presente. Es muy, es muy casi cotidiano la invitación que se hace desde las organizaciones de derechos humanos a llevar información, a brindar información. Bueno, todavía se espera por la orden del Poder Ejecutivo, pero mientras tanto las organizaciones sociales y otras instituciones por lo menos llaman a que aquellos que tengan información la brinden. ¿Está llegando mucha información, poca información? ¿La información que llega es buena, es mala? ¿Cómo valoran eso ustedes? Siempre es información en menor cantidad que la que nosotros quisiéramos. Y siempre, o no siempre, pero en buen número es de menor calidad que la que quisiéramos también. O sea, esto tiene que ver con muchos factores. Uno es el miedo, como hablábamos recién. Mucha gente desiste de traer la información o se niega directamente cuando la entrevistamos a dar información por miedo a que le pase algo a ellos o a sus familias. Y también el paso del tiempo. Hay mucha gente que se muere sin saber sin contar lo que sabe. Y bueno, y también hay otra gente que por cuestiones biológicas ha sufrido el deterioro de la memoria o aquellos recuerdos que tenía en algún momento y no los dio, se le han ido desdibujando. Y entonces tenemos datos de señalamientos, por ejemplo, en lugares que no son muy precisos. Entonces ese testimonio puede llegar a ser coincidente con otros previos, pero no nos llega a acercar a determinar un lugar concreto que permita, por ejemplo, pedir una cautela judicial e iniciar excavaciones. Entonces, bueno, hay muchos factores que debido al paso del tiempo van deteriorando un poco esa calidad de información y es nuestro trabajo también buscar y acceder a nuevas fuentes, tanto humanas como documentales, que nos permitan ir acercándonos a la verdad. Fabián, y en cuanto a la búsqueda, tú recién mencionabas las excavaciones. ¿En cuántos sitios se están llevando adelante esas búsquedas? ¿Cómo van en cuanto al avance de las excavaciones y de constatar, digamos, en el terreno si la información que reciben es buena? Claro. Hoy excavaciones activas, digamos, que están ocurriendo en este momento, está la del Batallón 14, que va a seguir estando por un tiempo muy largo, porque la decisión que se tomó allí, dado el número de hallazgos que hubo en los años anteriores, es avanzar de manera absolutamente exhaustiva. Es decir, en la medida que
ese es el procedimiento que ha dado resultados. El equipo de antropología va a seguir con esa estrategia, es decir, excavar toda la superficie de la unidad, y es muy extensa la unidad por otra parte. Después en el batallón 13 hay en este momento excavaciones en un predio contiguo al antiguo batallón 13 y el SMA, el complejo militar que estaba allí donde funcionaban esas dos unidades, más cercano a la Gruta de Lourdes. Y después estamos en los próximos meses, las próximas semanas, a punto de iniciar un proceso de excavación en el Cementerio del Norte. Allí se hizo una investigación bastante larga con una gran cantidad de testimonios, en este caso de muy buena calidad, que nos plantean un sector bastante determinado donde no hay enterramientos regulares y donde podría haber existido una fosa común en la época de los primeros años de la dictadura, sobre finales de los años 70. Y después tenemos un gran número de zonas de interés que hemos estado trabajando también en Montevideo y en el interior, en predios militares y civiles. Así que el trabajo de excavación va a seguir por un tiempo largo. Fabián, ¿y qué garantía le ofrecen ustedes, digamos, a la gente para que se anime, digamos, qué garantías se pueden dar desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos de que las personas, digamos, que van a aportar información van a ser protegidas? Bueno, en primer lugar, nosotros tenemos un deber de reserva. Esto quiere decir que no podemos, estamos impedidos por ley de dar cualquier tipo de información vinculada a la búsqueda. Esto implica a las personas que vienen a dar su testimonio, pero también implica a aquellos, pensando en las víctimas, digamos, las familias de las víctimas, pero también estamos pensando en las personas que pueden venir del lado de los represores, de las personas que participaron del aparato represivo. Y esto tiene que ver justamente con eso, con la idea de darle seguridad. Nosotros le garantizamos la reserva, pero no recogemos denuncias anónimas. Y esto también tiene que ver con la necesidad que nosotros tenemos de tener una trazabilidad de lo que se nos dice. Es decir, bueno, usted me está contando esto, ¿cómo se enteró? ¿Cómo puedo chequear esto que usted me está diciendo? Porque, voy a poner un ejemplo hipotético, pero usted me dice que hay un enterramiento en este predio militar o en este otro terreno civil. ¿Usted cómo se enteró? Le pedimos referencias de la época en la que los hechos sucedieron, cosa de poder chequear que ese testimonio que se nos está brindando tiene visos de realidad, no se contradice con otros testimonios que ya hemos comprobado que son ciertos y que tienen información fehaciente. También para ahorrar tiempo, para descartar información falsa que también se nos ha acercado y hemos podido comprobar que es así. Existen como épocas en las cuales se acercan personas a traer información que nosotros ya sabemos que es falsa. Y eso sucede también en momentos en que estamos acercándonos a algún hallazgo. Eso nos ha pasado de manera bastante notoria en hallazgos anteriores. O sea que todavía no hemos llegado. Hay una mala intención deliberada ahí en esa información. Sí. Hay fuentes, digamos, o focos de desinformación vinculados a este tema que son muy fuertes, y con el paso de los años hemos ido creando la capacidad de identificarlos y de bloquearlos, ¿no? de que eso no afecte nuestro trabajo. Nosotros recibimos todos los testimonios con el mismo respeto, con la misma dedicación, con el mismo compromiso, pero hay un momento que siempre algo delata a aquella persona que trae información o que viene a desinformar, y eso también es un elemento que a veces nos complica porque inevitablemente tenemos que dedicarle tiempo a eso también. Bueno, muy bien, Fabián, te agradecemos muchísimo estos minutos que te has tomado para brindarnos aquí en la clase de radio, y les deseamos el mayor de los éxitos en los trabajos que vienen. Bueno, muchas gracias a ustedes por el interés, y bueno, reiterar que la Institución Nacional de Derechos Humanos está abierta a la recepción de todo tipo de testimonio, que aseguramos la total reserva de las personas que se acercan a la institución, y bueno, en ese trabajo estamos y vamos a
a seguir, así que les agradecemos que nos den la oportunidad también de contar lo que estamos haciendo, porque nos parece que esa es una manera de seguir trabajando y avanzando hacia la verdad. Así que muchas gracias. Gracias a vos. Un abrazo, Fabián. La Clase Radio. Estamos creciendo junto a vos.